Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el sudor humano en realidad no tiene ningún olor? Aunque muchos lo asocian con un hedor desagradable, especialmente después de un largo día o una sesión intensa de ejercicio, la verdad es que el sudor, por sí mismo, es tan inodoro como el agua. Entonces, ¿de dónde viene ese inconfundible aroma que asociamos con el sudor? La respuesta es más fascinante de lo que imaginas. La culpa es de las bacterias que viven en nuestra piel. Imagina que tu piel es como un enorme parque de diversiones para millones de microorganismos microscópicos. Estos pequeños habitantes, conocidos como microbiota cutánea, cumplen funciones importantes, como protegernos de infecciones y mantener el equilibrio natural de nuestra piel. Pero, como en cualquier parque, hay quienes hacen travesuras. Cuando sudas, las glándulas sudoríparas de tu cuerpo liberan un líquido compuesto mayoritariamente de agua, pero también contiene sales y sustancias como lípidos y proteínas. Para las bacterias, esto es como un buffet libre. Las bacterias se alimentan de los compuestos presentes en el sudor, y durante el proceso de descomposición, liberan compuestos químicos volátiles que tienen olores característicos. Por ejemplo, ciertas bacterias en las axilas descomponen las proteínas del sudor en moléculas llamadas ácido isovalérico y sulfuro de metilo, que son las responsables de ese olor penetrante que solemos asociar con una falta de higiene. Es como si las bacterias fueran pequeños cocineros que convierten ingredientes neutros en aromas potentes. Ahora bien, ¿por qué el sudor de algunas personas parece más poderoso que el de otras? La respuesta tiene que ver con varios factores, como la dieta, el estrés, la genética e incluso el género. Por ejemplo, los hombres suelen producir más sudor que las mujeres, debido a diferencias en las glándulas sudoríparas y los niveles hormonales. Además, lo que comes puede marcar la diferencia. Una dieta rica en ajo o especias puede intensificar el aroma corporal porque ciertos compuestos químicos son excretados a través del sudor. Para entender mejor este fenómeno, piensa en el queso. Los quesos como el Limburger o el Roquefort tienen olores tan intensos que algunos los encuentran repugnantes. Pero, ¿sabías que su aroma proviene de procesos bacterianos similares a los que ocurren en nuestra piel? Sí, las bacterias descomponen los compuestos del queso y generan ese olor fuerte. Así que, en cierto sentido, tu axila podría compararse con una fábrica de queso en miniatura, aunque probablemente menos apetecible. Otro dato curioso es que no todas las partes del cuerpo producen el mismo tipo de sudor. Las glándulas sudoríparas se dividen en dos tipos: las ecrinas, que están por todo el cuerpo y producen un sudor acuoso, y las apocrinas, concentradas en zonas como las axilas y la ingle, que generan un sudor más rico en proteínas y lípidos. Estas últimas son las favoritas de las bacterias, lo que explica por qué el olor corporal tiende a ser más fuerte en esas áreas. Pero no todo es malo. El sudor también tiene beneficios sorprendentes. Ayuda a regular la temperatura corporal, eliminar toxinas y, según algunos estudios, incluso contiene sustancias antimicrobianas que combaten ciertas bacterias dañinas. Es como si nuestro cuerpo tuviera su propio sistema de limpieza incorporado. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar el olor corporal? Los desodorantes y antitranspirantes son aliados clave. Mientras que los desodorantes se centran en neutralizar el olor matando a las bacterias, los antitranspirantes bloquean temporalmente las glándulas sudoríparas para reducir la cantidad de sudor. Usar ropa de algodón, bañarse regularmente y mantener una dieta equilibrada también pueden marcar la diferencia. Así que la próxima vez que notes un olor fuerte después de un día caluroso o una rutina de ejercicio, recuerda, no es el sudor el culpable, sino las bacterias que lo transforman. ¿Quién diría que estos diminutos seres tienen tanto poder sobre nuestra percepción? ¿Y tú, qué estrategias usas para mantener a raya a estas traviesas bacterias? ¿Sabías que las hormigas pueden cargar hasta 50 veces su propio peso?
Para ponerlo en perspectiva, imagina que un humano promedio, que pesa alrededor de 70 kilogramos, pudiera levantar un automóvil compacto de 3.500 kilos como si no fuera gran cosa. Esto no solo es impresionante, sino que plantea una pregunta intrigante. ¿Qué hace que estas diminutas criaturas sean tan extraordinariamente fuertes? La clave del poder de las hormigas radica en su tamaño y estructura corporal. Aunque parezca contradictorio, ser pequeño tiene ventajas significativas cuando se trata de fuerza relativa. Las hormigas tienen un exoesqueleto rígido que actúa como una armadura y un sistema de músculos increíblemente eficiente para su tamaño. Debido a las leyes de la física, los músculos de los organismos pequeños, en proporción a su masa corporal, son mucho más potentes que los de los grandes. Esto significa que mientras los elefantes pueden parecer colosos, en términos de fuerza relativa, una hormiga los supera con creces. Para entenderlo mejor, imagina un lápiz normal. Si una hormiga fuera del tamaño de un humano, podría levantar un lápiz gigante que pesara lo mismo que un autobús escolar. Este asombroso nivel de fuerza también les permite trabajar en equipo de manera increíblemente eficaz. Observa un hormiguero y verás una coordinación perfecta. Las hormigas unen fuerzas para arrastrar alimentos mucho más grandes que ellas, como trozos de fruta, hojas o incluso pequeños animales muertos. Es como si una cuadrilla de trabajadores humanos transportara una casa completa, pero sin necesidad de grúas ni herramientas sofisticadas. Lo más fascinante es que esta fuerza no solo se limita al levantamiento de objetos. Las hormigas también son capaces de excavar túneles en el suelo, moviendo tierra que, en proporción a su tamaño, sería como si nosotros estuviéramos excavando con nuestras manos en concreto. Además, su habilidad para cargar grandes pesos no les impide realizar otras tareas simultáneamente. Una hormiga cargando una semilla o una hoja puede seguir caminando largas distancias, esquivando obstáculos y comunicándose con sus compañeras mediante feromonas, como si llevar ese peso extra no fuera ningún problema. Otro factor impresionante es cómo utilizan su fuerza en combates. En algunas especies, las hormigas guerreras enfrentan a depredadores o rivales mucho más grandes, utilizando sus mandíbulas poderosas para defender su colonia. En términos de proporción, su mordida podría ser comparable a un humano, capaz de partir un bloque de granito con los dientes. Pero no todas las hormigas cargan con la misma facilidad. Algunas especies están especializadas en tareas específicas dentro de su colonia. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas son verdaderas máquinas de carga. Cortan hojas enormes y las transportan hasta su nido para utilizarlas como base para cultivar hongos, su principal fuente de alimento. Esta actividad no solo muestra su fuerza, sino también su ingenio y capacidad de organización, ya que trabajan en cadena para maximizar la eficiencia. ¿Y qué pasa con las limitaciones de esta fuerza? Aunque son increíblemente fuertes, las hormigas también tienen límites. Si el objeto que intentan levantar es demasiado resbaladizo, irregular o grande en volumen, puede ser difícil para ellas manejarlo, pero incluso entonces recurren a su espíritu de colaboración. Si una hormiga no puede mover algo sola, rápidamente llegan refuerzos para ayudar. Es como si tuvieran un sistema de asistencia en carretera que nunca falla. La próxima vez que veas a una hormiga cargando algo que parece desproporcionado para su tamaño, piensa en la increíble biología y la física que hacen posible esta hazaña. Estas diminutas criaturas nos enseñan que no importa lo pequeño que seas, siempre puedes hacer cosas grandes. Y ahora que sabes esto, ¿te has preguntado qué tan lejos llegaríamos si los humanos tuviéramos la misma fuerza relativa que una hormiga? ¿Sabías que los tiburones son más antiguos que los árboles? Aunque suene increíble, estos fascinantes depredadores han estado nadando en los océanos de nuestro planeta desde hace más de 400 millones de años, mientras que los árboles, tal y como los conocemos hoy, aparecieron apenas hace unos 350 millones de años. Esto significa que cuando los tiburones comenzaron a evolucionar, el mundo no tenía bosques,
pero ya contaba con vastos océanos llenos de criaturas prehistóricas. Imagina un mundo en el que no existían ni las hojas crujientes de los robles, ni las majestuosas secuoyas que hoy admiramos. En ese tiempo, la tierra estaba dominada por plantas más simples, como musgos y helechos, mientras que los tiburones ya nadaban con confianza en los océanos primitivos. Para ponerlo en perspectiva, los tiburones habían estado cazando y sobreviviendo en los mares durante millones de años antes de que el primer árbol echara raíces en el suelo. Si los tiburones fueran una película, serían un clásico de culto. Los árboles serían más bien una secuela tardía. Estos antiguos depredadores han sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluida la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Es como si los tiburones fueran los campeones indiscutibles de un torneo de supervivencia en el que otras especies más modernas no lograron avanzar a la siguiente ronda. Su capacidad para adaptarse es simplemente impresionante. Mientras otras formas de vida luchaban por adaptarse a los cambios climáticos, a la acidificación de los océanos y a la caída de meteoritos gigantes, los tiburones seguían nadando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Parte de su éxito radica en su diseño corporal eficiente y letal, que prácticamente no ha cambiado en millones de años. Sus esqueletos están hechos de cartílago, lo que los hace más ligeros y ágiles que muchos peces con huesos. Sus dientes, que crecen en filas interminables, se reemplazan constantemente, lo que garantiza que siempre tengan herramientas afiladas para cazar. Es como si llevaran un kit de supervivencia incorporado que nunca se queda obsoleto. Además, los tiburones tienen un sentido llamado electrorrecepción, que les permite detectar campos eléctricos generados por otros animales. Esto es como si pudieran ver en la oscuridad del océano, usando un radar biológico que los hace aún más efectivos como depredadores. Mientras los árboles estaban aprendiendo a absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, los tiburones ya dominaban las artes de la caza en un mundo submarino hostil. Si queremos compararlo con algo moderno, pensemos en los automóviles. Los tiburones son como un modelo clásico, como un Ford Mustang de los años 60, que sigue siendo eficiente, rápido y funcional en un mundo lleno de autos eléctricos y tecnología avanzada. Los árboles, por otro lado, serían como una tecnología revolucionaria de mediados del siglo XX, importantes y transformadores, pero relativamente recientes en comparación con los tiburones. A pesar de su impresionante linaje, los tiburones no siempre reciben la admiración que merecen. A menudo, son temidos debido a su reputación de depredadores feroces, pero en realidad, muchas especies son inofensivas para los humanos. Además, juegan un papel crucial en los ecosistemas marinos, manteniendo el equilibrio de las cadenas alimenticias. Los árboles también son vitales para la vida en la Tierra, proporcionando oxígeno y capturando carbono. Pero en términos de quién llegó primero a la fiesta de la evolución, los tiburones llevan la delantera por un amplio margen. Así que la próxima vez que veas un documental sobre tiburones, piensa en ellos como los verdaderos ancianos sabios del reino animal, criaturas que han visto cambiar los océanos, la tierra y el cielo mucho antes de que aparecieran los dinosaurios o los primeros bosques. Y ahora que sabes esto, ¿te has preguntado qué otros secretos esconden los tiburones sobre la historia de nuestro planeta? ¿Sabías que en Escocia existe una criatura ficticia llamada el haggis salvaje, que supuestamente tiene patas de diferente longitud para moverse por las colinas escocesas? Aunque no es real, esta peculiar invención ha fascinado a locales y turistas durante generaciones, convirtiéndose en parte del folclore y la cultura humorística del país. Lo más curioso es cómo esta criatura imaginaria ha llegado a tener una biología tan detallada que casi parece plausible. Se dice que el haggis salvaje habita las tierras altas de Escocia y que su anatomía está especialmente adaptada a su entorno montañoso. Sus patas del lado derecho son más largas que las del lado izquierdo,
lo que le permite desplazarse con facilidad por las laderas inclinadas, siempre en una dirección circular. Si el terreno se invierte y el haggis necesita cambiar de dirección, supuestamente se cae rodando cuesta abajo, ya que no puede caminar en superficies planas o moverse en sentido contrario. Es como imaginar a una bicicleta que solo puede girar en un sentido, tan eficiente en su tarea como ridículamente limitada fuera de ella. Los lugareños suelen contar historias sobre cómo capturar un haggis salvaje, y aquí es donde el ingenio escocés brilla. Según la tradición, la mejor manera de atrapar uno es asustarlo para que gire hacia su lado menos favorecido, lo que provoca que pierda el equilibrio y caiga, convirtiéndose en una presa fácil. Aunque todo esto es, por supuesto, una broma, muchos turistas desprevenidos se han tomado estas historias en serio. Algunos incluso han salido en expediciones organizadas para encontrar un haggis, armados con redes y recipientes, solo para descubrir que todo era un ingenioso truco. El haggis salvaje no solo es un ejemplo de humor escocés, sino que también está profundamente relacionado con el plato tradicional del mismo nombre. El haggis es un alimento hecho de vísceras de cordero, avena y especias, cocido dentro del estómago del animal. Es tan emblemático que suele ser el plato principal en la noche de Burns, una celebración anual en honor al poeta Robert Burns. La conexión entre el animal ficticio y el plato real ha llevado a muchos turistas a preguntarse si el haggis salvaje es el origen de este peculiar manjar. Por supuesto, los escoceses suelen aprovechar estas dudas para elaborar aún más la leyenda. Para entender cómo algo tan absurdo ha perdurado, piensa en otras criaturas ficticias que se han convertido en iconos culturales. En América, por ejemplo, el jackalope, un conejo con cuernos de antílope, es otra invención popular que mezcla lo real con lo fantástico. Pero mientras el jackalope es una criatura mitológica que podría parecer algo serio, el haggis salvaje se apoya en el humor y la ironía. Es un recordatorio de que a veces las tradiciones culturales no necesitan ser serias o grandiosas, basta con que sean divertidas y únicas. Parte del encanto del haggis salvaje radica en cómo ha sido utilizado para tender bromas a los visitantes. Muchas tiendas de regalos en Escocia venden manuales de caza del haggis o muñecos de peluche que representan a la criatura. Incluso hay restaurantes que anuncian en broma que su haggis es 100% salvaje, como si hubieran cazado al escurridizo animal en las montañas. Estas bromas ligeras no solo muestran el sentido del humor escocés, sino que también sirven para romper el hielo con los turistas, creando una conexión cultural a través de la risa. A pesar de ser completamente ficticio, el haggis salvaje ha conseguido algo notable: ser parte de la identidad de un país. Su historia nos recuerda que las tradiciones no siempre tienen que basarse en hechos históricos o naturales. A veces, basta con una buena historia y un poco de imaginación. Y ahora que sabes esto, ¿crees que podrías convencer a alguien más de salir en busca de un haggis salvaje por las colinas de Escocia? ¿Sabías que el hipo en los humanos puede durar décadas en casos extremos? Aunque para la mayoría de nosotros el hipo es solo una molestia pasajera que desaparece después de unos minutos, hay personas que han experimentado episodios que duran años, incluso décadas, y su vida nunca vuelve a ser la misma. Este fenómeno, aunque raro, es tan fascinante como desconcertante. El hipo ocurre cuando el diafragma, un músculo en forma de cúpula que ayuda a respirar, se contrae de manera involuntaria. Esta contracción repentina hace que las cuerdas vocales se cierren rápidamente, produciendo el característico sonido hip. Es como si tu cuerpo tocara una nota desafinada repetidamente sin que puedas detenerlo. Normalmente, el hipo puede ser desencadenado por comer demasiado rápido, beber bebidas gaseosas o incluso por un cambio repentino en la temperatura. Pero cuando el hipo persiste más allá de 48 horas, se clasifica como hipo crónico.
Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El caso más famoso de hipo prolongado es el de Charles Osborne, un agricultor estadounidense que tuvo hipo continuo durante nada menos que 68 años, desde 1922 hasta 1990. Al principio, Osborne experimentaba hasta 40 hipos por minuto, lo que sin duda afectó su vida diaria. Sin embargo, con el tiempo su frecuencia disminuyó y llegó a adaptarse tanto que podía hablar y realizar actividades sin que el hipo fuera un impedimento mayor. Es como si alguien estuviera constantemente golpeando la mesa mientras intentas concentrarte, pero después de décadas, aprendes a ignorarlo. Las causas del hipo crónico pueden ser diversas y, a menudo, difíciles de identificar. En algunos casos están relacionados con irritaciones o lesiones en los nervios que controlan el diafragma. Por ejemplo, un tumor o una inflamación podría presionar esos nervios y desencadenar episodios incontrolables. En otros casos, problemas médicos como reflujo gastroesofágico, infecciones o incluso trastornos neurológicos son los culpables. Es como si el cuerpo tuviera un interruptor que se queda atascado en la posición hipo y nadie sabe exactamente cómo apagarlo. El impacto del hipo prolongado en la vida de una persona es enorme. Imagina intentar dormir, comer o mantener una conversación normal mientras cada pocos segundos un hip interrumpe tu rutina. Para algunas personas, el hipo crónico puede llevar a la pérdida de peso, insomnio y, en casos graves, a problemas emocionales como ansiedad o depresión. Es como si estuvieras atrapado en una broma interminable que ya no es graciosa. Los tratamientos para el hipo crónico van desde lo común hasta lo extraordinario. Todos hemos escuchado remedios caseros como contener la respiración, beber agua de cabeza o asustarse para que desaparezca. Pero estas soluciones rara vez funcionan en casos extremos. Los médicos pueden recurrir a medicamentos, inyecciones de anestésicos locales para bloquear los nervios afectados, e incluso cirugías en casos desesperados. También hay reportes de personas que encontraron alivio a través de la hipnosis o la acupuntura, lo que demuestra lo complejo y misterioso que es este fenómeno. Pese a todo, el hipo también tiene un lado humorístico. En la cultura popular, los personajes con hipo son a menudo usados para provocar risas. Sin embargo, para aquellos que lo experimentan de forma crónica, la experiencia está lejos de ser divertida. Es como si tu cuerpo se rebelara contra ti de la manera más insistente y molesta posible. El hipo crónico, aunque extremadamente raro, nos recuerda que incluso los procesos más simples de nuestro cuerpo pueden complicarse de formas inesperadas. La próxima vez que tengas hipo, agradece que probablemente no durará más de unos minutos. Pero, si supieras que tu próximo hipo podría durar años, ¿qué harías para intentar detenerlo antes de que se vuelva una compañía permanente? ¿Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Así es, estos temibles reptiles, que han dominado los ríos y pantanos durante millones de años, tienen una lengua, pero está literalmente atada dentro de su boca. A diferencia de otros animales, su lengua está adherida al suelo de su mandíbula por una membrana que la mantiene fija en su lugar, evitando que se mueva demasiado. Este peculiar detalle anatómico tiene una razón evolutiva fascinante. Imagina un cocodrilo abriendo sus enormes mandíbulas, repletas de dientes afilados como cuchillos, para atrapar a su presa. Si pudiera sacar la lengua como un perro o un lagarto, esta podría estorbarle o incluso quedar atrapada entre sus feroces mordidas. La naturaleza, siempre sabia, resolvió este problema diseñando su lengua de manera que no interfiera con su capacidad de cazar y alimentarse. Es como si los cocodrilos tuvieran una lengua a prueba de accidentes, perfectamente adaptada a su estilo de vida. Este diseño también les resulta útil bajo el agua. Los cocodrilos son excelentes nadadores y suelen cazar sumergidos, acechando silenciosamente a sus presas. Si su lengua se moviera libremente, podría obstruir su garganta y permitir que el agua entrara en sus pulmones mientras están sumergidos. En cambio,
Su lengua fija actúa como una barrera natural, permitiéndoles mantener la boca abierta bajo el agua sin ahogarse. Es como si llevaran una compuerta incorporada que asegura su supervivencia. A diferencia de los cocodrilos, otros reptiles como los lagartos y las serpientes utilizan sus lenguas de manera muy activa, ya sea para atrapar presas o para oler el ambiente. Las serpientes, por ejemplo, sacan constantemente la lengua para captar partículas en el aire y detectar el olor de posibles presas. Los cocodrilos, en cambio, no necesitan esta habilidad porque tienen otros sentidos altamente desarrollados, como su increíble visión nocturna y una sensibilidad táctil en las escamas de su mandíbula que detecta el más mínimo movimiento en el agua. Curiosamente, el hecho de que no puedan sacar la lengua no significa que no la usen. Los cocodrilos emplean su lengua para presionar y ayudar a tragar su comida, especialmente cuando arrancan grandes trozos de carne de sus presas. Sin embargo, este movimiento es limitado y ocurre completamente dentro de su boca. Es como si tuvieran un utensilio de cocina integrado, pero solo para uso interno. A pesar de esta peculiaridad, los cocodrilos son depredadores increíblemente exitosos. Han existido por más de 200 millones de años, sobreviviendo a la extinción de los dinosaurios y adaptándose a diversos ecosistemas. Su lengua fija es solo una de las muchas adaptaciones que los han convertido en máquinas de caza tan eficientes. Por ejemplo, su capacidad para mantener la respiración durante más de una hora les permite acechar a sus presas con paciencia infinita, mientras que su mordida, una de las más poderosas del reino animal, asegura que pocas presas escapen una vez que han sido atrapadas. La próxima vez que veas un documental de cocodrilos o te encuentres con uno en un zoológico, presta atención a su boca. Aunque sus mandíbulas parezcan diseñadas exclusivamente para morder, hay todo un sistema perfectamente equilibrado trabajando detrás de esos dientes aterradores. Y aunque puedan parecer menos expresivos que otros animales que usan sus lenguas para lamer, atrapar o saborear, los cocodrilos demuestran que a veces menos es más. Así que ahora que sabes que los cocodrilos no pueden sacar la lengua, ¿te imaginas cómo sería su vida si pudieran hacerlo? ¿Serían más temibles o, tal vez, más torpes en su papel como depredadores? ¿Sabías que hay más bacterias en tu boca que personas en el mundo? Aunque suene sorprendente, es completamente cierto. En tu boca viven entre 20.000 y 100.000 millones de bacterias en cualquier momento, lo cual supera con creces a los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. Es como si cada vez que sonríes, llevaras contigo un microcosmos entero, un universo en miniatura que coexiste contigo las 24 horas del día. Este vasto ejército de bacterias está compuesto por más de 700 especies diferentes, cada una con su propio rol en tu boca. Algunas son beneficiosas, ayudando a descomponer los alimentos y proteger tus dientes, mientras que otras pueden causar problemas como caries, mal aliento y enfermedades de las encías si no las mantienes bajo control. Es como tener un vecindario. Algunos habitantes son amables y colaborativos, pero otros pueden convertirse en vecinos problemáticos si los descuidas. Cada vez que comes, bebes o incluso hablas, estás interactuando con estas bacterias. Por ejemplo, cuando comes algo dulce, las bacterias en tu boca aprovechan ese azúcar para producir ácidos que atacan el esmalte de tus dientes. Es como si fueras el dueño de una tienda que accidentalmente dejara abierta una caja de dulces para que todos los microbios se sirvieran. Si no cepillas tus dientes, es como dejar ese desastre sin limpiar durante días, lo que puede resultar en caries o infecciones. Por otro lado, no todas las bacterias son villanas. Algunas especies desempeñan un papel crucial en la descomposición de los alimentos y ayudan a equilibrar el ecosistema bucal. Por ejemplo, ciertas bacterias mantienen el pH de tu boca en un nivel saludable, evitando que se vuelva demasiado ácido. Sin ellas, tu boca podría convertirse en un ambiente hostil, donde otras bacterias más dañinas prosperarían sin control. La cantidad de bacterias en tu boca también varía según tus hábitos de higiene bucal. Si cepillas tus dientes regularmente,
usas hilo dental y visitas al dentista, mantendrás la mayoría de estas bacterias bajo control. Sin embargo, si descuidas estas prácticas, podrías estar fomentando una superpoblación de bacterias dañinas. Es como una ciudad bien organizada frente a una caótica, donde el desorden atrae problemas mayores. Para ponerlo en perspectiva, imagina que cada bacteria en tu boca fuera del tamaño de una hormiga. Si pudieras reunirlas todas, tendrías una colonia que podría cubrir un campo de fútbol entero. Ahora, considera que estas diminutas criaturas están constantemente trabajando, reproduciéndose y luchando por el espacio en los pequeños rincones de tu boca. Su actividad es tan constante que cada vez que te cepillas los dientes, eliminas millones de bacterias, pero en unas pocas horas ya hay nuevas colonias formándose. Las bacterias bucales no solo afectan tu salud oral, sino que también pueden influir en otros aspectos de tu cuerpo. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que ciertas infecciones en las encías pueden estar relacionadas con enfermedades cardíacas y diabetes. Es como si las bacterias de tu boca tuvieran el poder de enviar mensajes a otras partes de tu cuerpo, a veces causando problemas inesperados. A pesar de lo que pueda sonar aterrador, el equilibrio entre estas bacterias es esencial para tu salud. Piensa en ello como un ecosistema natural, como un bosque o un arrecife de coral. Necesita diversidad y equilibrio para prosperar. La higiene bucal no solo se trata de tener dientes blancos, sino de mantener ese ecosistema en armonía. Así que, la próxima vez que te cepilles los dientes, imagina que estás cuidando de una comunidad microscópica que vive dentro de ti. ¿Qué harás para asegurarte de que tus habitantes trabajen a tu favor y no en tu contra? ¿Sabías que el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro? Esta curiosa peculiaridad anatómica hace de este ave un verdadero prodigio de la naturaleza y un excelente ejemplo de cómo las adaptaciones evolutivas no siempre tienen sentido desde nuestra perspectiva humana. Pero, ¿qué significa realmente que su ojo sea más grande que su cerebro? Vamos a explorarlo con detalle. Imagina una pelota de ping-pong, con un diámetro promedio de 4 centímetros. Ahora imagina un arándano, diminuto y compacto, con apenas 1 centímetro de diámetro. Esa es la diferencia aproximada entre el ojo y el cerebro de un avestruz. Los ojos de este pájaro gigante son los más grandes de todas las especies terrestres, con un diámetro de unos 5 centímetros. Por otro lado, su cerebro es sorprendentemente pequeño, con un peso de tan solo unos 40 gramos, apenas mayor que el de una nuez. ¿Por qué un animal necesitaría ojos tan grandes? Para el avestruz, la visión es su principal herramienta de supervivencia. Con esos enormes ojos, pueden detectar peligros desde kilómetros de distancia, algo esencial para un ave que habita en vastas llanuras abiertas, donde los depredadores pueden acechar en cualquier momento. Sus ojos les permiten ver un horizonte completo de 360 grados, como si siempre estuvieran en una torre de vigilancia. Este nivel de percepción visual les da una ventaja enorme, aunque venga a costa de un cerebro relativamente pequeño. Pensemos ahora en cómo esta característica podría aplicarse a otros animales o incluso a los humanos. Si una persona tuviera ojos proporcionalmente del tamaño de los de un avestruz, serían tan grandes como naranjas. Aunque esto resultaría bastante inquietante en términos de apariencia, sin duda tendríamos una visión asombrosa, quizá capaz de ver incluso los detalles más pequeños a distancias enormes. Sin embargo, probablemente tendríamos menos espacio en el cráneo para otras funciones cerebrales, como la memoria o el razonamiento. Este ejemplo ilustra cómo las especies desarrollan características que maximizan sus posibilidades de supervivencia, incluso si parecen inusuales o desbalanceadas desde un punto de vista humano. El pequeño tamaño del cerebro del avestruz también es interesante. Aunque puede parecer un punto débil, no lo es necesariamente. El cerebro de un avestruz está diseñado específicamente para las funciones que necesita.
recordar rutas migratorias, identificar fuentes de agua y alimento y reaccionar rápidamente ante amenazas. No necesitan procesar emociones complejas o resolver problemas abstractos como los humanos, por lo que un cerebro pequeño es suficiente para su estilo de vida. Además, los avestruces son un recordatorio perfecto de cómo las proporciones no siempre determinan la eficacia de un organismo. Por ejemplo, los colibríes tienen un cerebro que ocupa un mayor porcentaje de su masa corporal que el cerebro humano. Sin embargo, eso no significa que los colibríes sean más inteligentes que nosotros. Simplemente tienen cerebros perfectamente adaptados a sus necesidades de navegación y memoria en busca de flores. Ahora bien, ¿qué pasaría si comparáramos al avestruz con un humano promedio? Los humanos tienen un cerebro que pesa aproximadamente 1,4 kilogramos, significativamente más grande en proporción al tamaño de nuestros ojos. Esto refleja nuestras necesidades cognitivas avanzadas, como la resolución de problemas, el lenguaje y las interacciones sociales complejas. Pero un humano con ojos tan grandes como los de un avestruz sería más que sobresaliente en términos de percepción visual, aunque probablemente tendría un cráneo de tamaño incómodo. Finalmente, esta característica nos invita a reflexionar sobre cómo la evolución diseña soluciones únicas para cada especie. Aunque para nosotros parezca extraño que un ojo sea más grande que un cerebro, para el avestruz es una adaptación perfecta que le permite sobrevivir en su hábitat. Entonces, después de todo esto, ¿no te parece fascinante cómo las peculiaridades de la naturaleza pueden ser tan funcionales como sorprendentes? ¿Sabías que los tiburones no tienen huesos? Aunque puedan parecer los dueños absolutos del océano con sus mandíbulas llenas de dientes afilados y su aspecto temible, su esqueleto no está hecho de hueso como el de los mamíferos o los peces óseos, sino de cartílago, el mismo material flexible que tienes en la punta de tu nariz o en tus orejas. Este dato curioso no solo es fascinante, sino que revela mucho sobre la evolución y las adaptaciones de estas criaturas marinas. Imagina que el esqueleto de un tiburón es como el marco de una cometa de plástico resistente, en lugar de una estructura rígida como un edificio de concreto. El cartílago es más ligero que el hueso, lo que les permite a los tiburones nadar con mayor facilidad y ahorrar energía. Esto es crucial en un entorno como el océano, donde cada movimiento cuenta para la supervivencia. Piensa en un atleta que usa ropa aerodinámica para reducir la resistencia al viento. Los tiburones tienen un diseño interno que cumple una función similar al hacerlos más ágiles. Por otro lado, el cartílago no es simplemente un material blando y débil. En los tiburones, este tejido está reforzado por depósitos de sales minerales que lo endurecen lo suficiente como para soportar sus potentes movimientos y la presión del agua profunda. Es como si alguien hubiera tomado una almohada de espuma y la hubiera convertido en una barra sólida de gel reforzado. Esto les da una ventaja significativa, ya que pueden mantener un equilibrio perfecto entre flexibilidad y fuerza. Comparémoslo ahora con el esqueleto de los humanos o de los peces óseos. Nuestro esqueleto, compuesto por huesos, nos da una estructura sólida y nos protege de impactos, pero es más pesado y menos flexible. Los tiburones, en cambio, no tienen ese problema. Su cartílago les permite girar rápidamente, cazar presas con precisión y desplazarse a gran velocidad. Si nosotros intentáramos hacer algo similar bajo el agua, estaríamos limitados por nuestra rigidez ósea y la resistencia que ofrece el agua a nuestros movimientos. Un ejemplo claro de las ventajas del cartílago lo encontramos en su cola y aletas. La cola de un tiburón, impulsada por la fuerza del cartílago, es una máquina de propulsión casi perfecta. Mientras que los peces óseos tienen aletas más rígidas, los tiburones pueden realizar movimientos ondulantes que los convierten en nadadores implacables. Es como comparar un coche deportivo con un camión. Ambos pueden moverse, pero uno está claramente diseñado para la velocidad y la maniobrabilidad. El hecho de que los tiburones no tengan huesos también tiene implicaciones interesantes en la paleontología.
Debido a que el cartílago no fosiliza tan fácilmente como el hueso, la mayoría de los restos de tiburones antiguos que encontramos son sus dientes, que están hechos de dentina, un material más duro y resistente. De hecho, los dientes de tiburón son tan abundantes en los fósiles que algunos lugares están literalmente llenos de ellos, como si fueran monedas antiguas enterradas en la arena. Además, esta característica ha sido clave para su éxito evolutivo. Los tiburones han existido durante más de 400 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Su diseño anatómico, simple pero eficaz, les ha permitido adaptarse a diferentes épocas y entornos. Mientras que muchas especies se extinguieron por no poder ajustarse a los cambios climáticos o ambientales, los tiburones han perdurado, en parte gracias a su esqueleto de cartílago. Ahora que sabes esto, ¿no es asombroso pensar que una de las criaturas más temidas del océano tiene una estructura interna tan ligera y flexible? ¿Qué otras adaptaciones evolutivas crees que les han permitido sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Sabías que los ratones cantan, pero a frecuencias que los humanos no podemos escuchar? Aunque puede sonar sorprendente, estos pequeños roedores tienen una habilidad vocal fascinante que muchas personas desconocen. No solo emiten sonidos, sino que producen cantos complejos que sirven para comunicarse, especialmente durante el cortejo. Sin embargo, sus melodías están fuera de nuestro rango de audición, lo que hace que sea difícil para nosotros apreciarlas de la misma forma que, por ejemplo, la música que disfrutamos en un concierto. Para entender mejor esto, primero hay que conocer cómo funcionan las frecuencias sonoras. Los humanos tenemos un rango de audición que va aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz, lo que significa que podemos escuchar sonidos dentro de ese espectro. Sin embargo, hay muchas frecuencias fuera de ese rango, como las de los ultrasonidos, que son sonidos por encima de los 20.000 Hz, o los infrasonidos, que están por debajo de los 20 Hz. Los ratones, en cambio, tienen la capacidad de emitir sonidos en el rango de los ultrasonidos, lo que significa que su canto está en frecuencias que simplemente no captamos con nuestros oídos. Los ratones pueden emitir sonidos en frecuencias de hasta 100.000 Hz, lo que es una capacidad bastante impresionante. Este canto ultrasonido no es lo mismo que el canto melodioso de un pájaro o de un ser humano, pero tiene su propia función. Los ratones lo utilizan principalmente durante el proceso de cortejo. Cuando un macho quiere atraer a una hembra, emite una serie de trinos o cantos ultrasónicos que son inaudibles para nosotros. Estos sonidos, aunque inaudibles para los humanos, son clave para la comunicación de los ratones, funcionando como una especie de cortejo musical en su mundo, donde las hembras eligen a los machos en base a la calidad de sus trinos. Este canto ultrasónico de los ratones es solo un ejemplo de cómo los seres vivos se comunican a través de frecuencias fuera de nuestro alcance. Si comparamos esto con los perros, por ejemplo, estos también son capaces de oír frecuencias mucho más altas que las de los humanos, alrededor de 40.000 Hz. Esto significa que los perros pueden escuchar sonidos que nosotros nunca podríamos percibir, como un silbido de alta frecuencia que usamos para llamarlos. De manera similar, los ratones utilizan una gama de sonidos que están fuera de nuestro oído, pero que son esenciales para su supervivencia y reproducción. En el caso de los ratones, los cantos ultrasónicos no solo son utilizados para el cortejo, sino también para otras formas de comunicación entre ellos. Por ejemplo, en situaciones de estrés o peligro, los ratones emiten frecuencias ultrasónicas para alertar a otros miembros de su colonia. Esto puede ser comparado con el uso de alarmas de alta frecuencia en la tecnología humana, como las que se emplean en los sistemas de seguridad. Aunque nosotros no podemos oír esos sonidos de alarma, los ratones sí, y saben cómo reaccionar ante ellos. Este hecho también pone de relieve las diferencias entre los sentidos de los humanos y otros animales. Mientras que nosotros confiamos principalmente en la vista y el oído para interpretar nuestro entorno, otros animales tienen sentidos mucho más desarrollados en ciertas áreas. Por ejemplo,
Los murciélagos utilizan la ecolocalización para navegar y cazar, emitiendo sonidos ultrasónicos que rebotan en los objetos y les permiten ver a través del sonido. De manera similar, los ratones usan el ultrasonido para moverse y comunicarse, aunque de una forma más discreta. Entonces, la próxima vez que veas un ratón corretear por tu casa, recuerda que, aunque probablemente esté cantando o comunicándose en su propio idioma ultrasónico, tú no podrás oírlo. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos del reino animal estamos perdiendo simplemente porque nuestras capacidades sensoriales no son suficientes para captar todos los sonidos y señales que existen en la naturaleza? ¿Sabías que hay partículas que pueden viajar más rápido que la luz? Antes de que pienses que hemos quebrantado la física, aclaremos. Esto no contradice la teoría de la relatividad de Einstein. Según esta, nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío. Pero en otros medios, como el agua o el aire, la luz se ralentiza. Es aquí donde surge algo fascinante. Si una partícula cargada viaja a una velocidad mayor que la de la luz en dicho medio, genera una radiación característica llamada radiación Cherenkov. Imagina un pato deslizándose suavemente en un estanque tranquilo. A medida que avanza, se forman ondas a su alrededor, más cercanas entre sí en la dirección de su movimiento. Estas ondas no son circulares como las de una piedra lanzada al agua, son un cono que se estrecha mientras el pato acelera. Este fenómeno es fácil de observar, y la misma lógica aplica a otros escenarios. Por ejemplo, un barco que corta el agua a gran velocidad genera un choque de proa, y un avión supersónico que viaja más rápido que el sonido crea un estruendo al romper la barrera del sonido. ¿Y si te dijera que algo similar ocurre con partículas subatómicas y la luz? Cuando una partícula, como un protón, viaja en un medio más rápido que la velocidad de la luz en ese medio, genera una onda de choque, pero en vez de sonido o agua, se manifiesta como luz. Este efecto, descubierto por el físico ruso Pavel Cherenkov, produce un brillo azul intenso que quizás hayas visto alrededor de los reactores nucleares sumergidos en agua. Es el equivalente subatómico de las ondas que forma nuestro pato en el estanque, pero en este caso es luz, no agua, la que se ondula en respuesta al movimiento. Para entender mejor por qué esto ocurre, recuerda que la luz no siempre viaja a su velocidad máxima, 300.000 km/h. En medios como el agua o el vidrio, se ralentiza debido a la interacción con las partículas del material. Esto permite que partículas cargadas con alta energía puedan superarla, generando ese cono de luz azul cuya apertura depende de la velocidad de la partícula. Es como medir el ángulo de las ondas detrás del pato para saber qué tan rápido se mueve. Ahora bien, no solo en laboratorios o reactores nucleares podemos observar la radiación Cherenkov. El universo, con sus aceleradores naturales, como supernovas o agujeros negros, es capaz de lanzar partículas a velocidades y energías muy superiores a las que logramos en la Tierra, incluso en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Estas partículas interactúan con la atmósfera terrestre, generando cascadas energéticas que, a su vez, emiten radiación Cherenkov. Los telescopios especializados, como los del Cherenkov Telescope Array Observatory, CTAO, están diseñados para detectarla y descifrar los secretos de estos eventos cósmicos. Volvamos a nuestro pato, flotando tranquilamente en el agua. Aunque parece insignificante, su estela revela un principio universal. Siempre que algo viaja más rápido que las ondas del medio que lo rodea, deja una huella de choque. Ya sea un pato en un estanque, un avión supersónico en el aire o una partícula cargada en el agua o el cosmos, este patrón nos ayuda a comprender velocidades y energías extremas. Entonces, la próxima vez que veas el característico resplandor azul alrededor de un reactor o escuches sobre telescopios que estudian partículas cósmicas, recuerda, todo comenzó con un simple pato y las ondas que lo siguen.
¿Qué otros secretos crees que pueden esconder las partículas en su veloz danza a través del universo? ¿Sabías que el carbono en tu cuerpo pudo haber viajado más allá de nuestra galaxia antes de regresar a formar parte de ti? Este hallazgo, respaldado por el estudio de la astrónoma Samantha Garza, podría transformar cómo entendemos los ciclos químicos en el universo y nuestras propias raíces cósmicas. Lo que aprendimos en la escuela sobre el ciclo del carbono, cómo circula entre la atmósfera, los océanos, las plantas y el suelo en un sistema cerrado, resulta ser solo una pequeña parte de una historia mucho más vasta que abarca distancias inimaginables. El carbono, uno de los bloques fundamentales para la vida, no ha existido desde el inicio del universo. Después del Big Bang, el cosmos solo albergaba elementos simples como hidrógeno y helio. Fue en el núcleo de las estrellas donde nacieron elementos más complejos como el carbono, a través de reacciones de fusión nuclear. Cuando estas estrellas agotaron su combustible y explotaron en supernovas, liberaron estos elementos al espacio interestelar, creando la materia prima para nuevas generaciones de estrellas, planetas y, finalmente, vida. Así que, literalmente, cada átomo de carbono en tu cuerpo proviene de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Pero el nuevo estudio de Garza nos revela algo aún más sorprendente. Este carbono no siempre se ha quedado en nuestra galaxia. El medio circungaláctico, una región de gas difuso que rodea las galaxias, actúa como un cinturón transportador cósmico. Este sistema expulsa material enriquecido con carbono hacia el espacio intergaláctico y con el tiempo lo atrae de nuevo hacia la galaxia. Es como un gigantesco ciclo de reciclaje a escala cósmica. Observaciones realizadas con el telescopio Hubble muestran que estos gases ricos en carbono pueden extenderse hasta 400.000 años luz de una galaxia, mucho más allá de su diámetro. Para visualizar esto, imagina un río que fluye constantemente desde una montaña hacia el océano, pero que, gracias a un ciclo invisible, ese agua regresa a su origen para alimentar el río nuevamente. De manera similar, el carbono es expulsado de la galaxia durante eventos violentos, como explosiones de supernova, y luego es atraído de regreso por la gravedad, incorporándose en nuevas estrellas, planetas e incluso organismos vivos como tú. Este proceso asegura que las galaxias puedan seguir creando estructuras y vida. Sin este reciclaje galáctico, las galaxias eventualmente se quedarían sin materiales esenciales para formar nuevas estrellas y planetas. El equipo de Garza utilizó espectroscopía para analizar la luz de cuásares distantes, una de las fuentes más brillantes del universo. Al estudiar cómo esta luz interactúa con los gases del medio circungaláctico, pudieron detectar la presencia de carbono y mapear su increíble viaje. Este reciclaje no solo mantiene activas a galaxias como la Vía Láctea, sino que también es crucial para entender el futuro de estas estructuras cósmicas. Cuando este ciclo se detiene, las galaxias comienzan a envejecer y a perder su capacidad de formar nuevas estrellas, convirtiéndose en lo que los astrónomos llaman galaxias muertas. Piensa en el carbono de tu cuerpo como un viajero incansable. En algún momento, pudo haber sido parte de una estrella en una galaxia lejana, expulsado durante una explosión, flotando durante millones de años en el espacio intergaláctico antes de ser atraído nuevamente hacia nuestra galaxia y finalmente incorporarse en la formación de nuestro planeta, y mucho después, en ti. Este hallazgo no solo amplía nuestra comprensión del ciclo del carbono, sino que redefine cómo vemos nuestra conexión con el cosmos. Somos, literalmente, parte de un ciclo galáctico que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora que sabes que cada átomo de carbono en tu cuerpo podría haber viajado distancias inimaginables antes de llegar aquí, la pregunta es, ¿qué otras historias extraordinarias podría contarnos el universo sobre los elementos que nos componen? ¿Sabías que el campo magnético de la Tierra, esa fuerza invisible que hace que las brújulas apunten al norte,
no solo nos guía en la navegación, sino que también actúa como un escudo protector frente a las peligrosas radiaciones cósmicas. Este fenómeno, generado por el movimiento de hierro fundido en el núcleo externo del planeta, es tan esencial para la vida como el aire que respiramos. Pero aquí viene lo interesante. El polo norte magnético, esa referencia en la que confiamos, no se queda quieto. Está en constante movimiento y en los últimos años ha acelerado su marcha hacia Siberia, con implicaciones que van desde la navegación aérea hasta los sistemas GPS que usamos en nuestros teléfonos. Para entender este fenómeno, primero debemos diferenciar el polo norte magnético del geográfico. Mientras que el polo geográfico es fijo y representa el punto en el que el eje de rotación de la Tierra atraviesa su superficie, el polo magnético se mueve debido a los cambios en el núcleo del planeta. Imagina el núcleo como una gigantesca caldera de hierro fundido en constante agitación. Este movimiento genera el campo magnético, pero también hace que los polos magnéticos se desplacen. Desde que Sir James Clark Ross lo descubrió en 1831, el polo norte magnético ha recorrido miles de kilómetros, inicialmente a través del Ártico canadiense y en las últimas décadas en dirección a Siberia. Este movimiento no es trivial. En los últimos 20 años, el polo llegó a moverse hasta 50 kilómetros por año, una velocidad que podría compararse con la rapidez con la que una persona podría recorrer una maratón diaria durante un año. Sin embargo, recientemente ha desacelerado un poco, a unos 35 kilómetros anuales, lo que sigue siendo impresionante para una fuerza que depende de los procesos internos de un planeta. ¿Por qué se mueve? Según los científicos, la respuesta está en el núcleo externo terrestre. Allí, enormes flujos de hierro y níquel fundido crean un dinamo geofísico que genera el campo magnético. Además, estudios recientes han identificado dos lóbulos magnéticos gigantes bajo la superficie, uno en Canadá y otro en Siberia. Estos lóbulos compiten por el control, y la fuerza del lóbulo siberiano parece haber ganado terreno, empujando al polo magnético hacia su región. Es como si dos imanes gigantes jugaran una partida de tira y afloja, y el siberiano estuviera ganando. Este desplazamiento tiene consecuencias muy prácticas. Por ejemplo, si usas una brújula en un mapa desactualizado, podrías desviarte varios kilómetros de tu destino. Imagínate un barco navegando por el Ártico sin las coordenadas precisas. Un error de cálculo podría llevarlo peligrosamente lejos de su ruta. Lo mismo ocurre con los aviones que cruzan los polos, donde las anomalías magnéticas son más pronunciadas. Sin mapas actualizados, el margen de error podría ser de hasta 150 kilómetros en vuelos largos, lo que es equivalente a desviarse de una ciudad como Madrid y aterrizar en las afueras. Para mitigar estos problemas, científicos de instituciones como la NOAA y el British Geological Survey actualizan cada 5 años el World Magnetic Model, WMM, una herramienta esencial para todo, desde la navegación marítima y aérea hasta el funcionamiento de los GPS. La versión de 2025 no solo incluye los últimos cambios, sino que también introduce una resolución 10 veces mayor en áreas críticas, como el Ártico. Esto significa que, si antes los datos eran como mirar un mapa borroso, ahora es como tener una imagen de alta definición. Pero más allá de las aplicaciones prácticas, este fenómeno nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico, en constante cambio. El campo magnético, que alguna vez consideramos una fuerza estable, es una muestra de la complejidad interna de la Tierra. Así que la próxima vez que uses un GPS para encontrar un restaurante o traces una ruta en un mapa, recuerda que todo esto es posible gracias a un núcleo incansable que se agita bajo tus pies. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día el polo norte magnético decidiera cambiar aún más rápido de dirección? ¿Sabías que existe una tribu en África que consume menudo crudo, sin lavarlo, y ha sobrevivido así durante miles de años? Los Hadza, una de las últimas tribus de cazadores-recolectores que quedan en la Tierra, llevan un estilo de vida que parece sacado de una época prehistórica, pero que es completamente real y fascinante.
Esta comunidad, asentada en el norte de Tanzania, ha vivido de la misma manera durante más de 40.000 años, dependiendo únicamente de lo que la naturaleza les brinda, sin la intervención de la agricultura, la ganadería o la modernidad. Imagínate ir al supermercado, tomar carne directamente de la sección de vísceras y comerla ahí mismo, sin pasar por ningún tipo de limpieza o cocción. Eso es lo que hacen los Hadza con el menudo. Para ellos, la frescura es clave, ya que sus alimentos son obtenidos directamente de la caza. Mientras que en nuestra vida moderna veríamos este hábito como peligroso debido al riesgo de bacterias, para los Hadza es completamente normal y, de hecho, les ha permitido desarrollar un microbioma intestinal extraordinariamente diverso y resistente, algo que los científicos estudian con gran interés. Su dieta no solo incluye menudo crudo. Los Hadza son expertos recolectores y cazadores. Caminan grandes distancias cada día para encontrar tubérculos, bayas silvestres y cazar animales como antílopes, puercoespines o incluso babuinos. A diferencia de nosotros, que usamos GPS para encontrar la ruta más corta a cualquier destino, ellos dependen de su profundo conocimiento del terreno y los recursos naturales. Por ejemplo, saben identificar la temporada exacta en que ciertas bayas estarán maduras, igual que un chef experimentado sabe cuándo un melón está en su punto perfecto de dulzura. Los Hadza no almacenan alimentos ni cultivan sus propios productos, todo lo consumen de inmediato. Esto puede sonar ineficiente desde nuestra perspectiva moderna, pero en realidad, para ellos, es una forma de evitar desperdicios y asegurar que cada miembro del grupo obtenga alimentos frescos y nutritivos. Incluso el agua que beben proviene de fuentes naturales como ríos o huecos en árboles, algo que hoy día nos parecería poco seguro, pero que ellos han hecho por generaciones sin problemas. Comparados con nosotros, que pasamos horas cocinando, condimentando y decorando platos para nuestras redes sociales, los Hadza tienen una relación directa y pragmática con su comida. Comer no es un evento social ni un arte, es simplemente una forma de sobrevivir. Y, sin embargo, esta simplicidad les ha permitido prosperar en uno de los entornos más desafiantes del mundo, demostrando una conexión única con la naturaleza que muchos hemos perdido. Ahora bien, mientras nosotros compramos suplementos vitamínicos para mantenernos saludables, ellos obtienen todos sus nutrientes de raíces, frutos y carne fresca, mostrando que la naturaleza ofrece todo lo necesario para vivir. Los Hadza son un recordatorio vivo de cómo nuestros antepasados podrían haber vivido hace miles de años, en un equilibrio asombroso con su entorno. Entonces, la próxima vez que cocines una receta compleja o uses desinfectante para limpiar tus alimentos, piensa en los Hadza y su resistencia. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de nuestros hábitos alimenticios y nuestra desconexión de la naturaleza? ¿Sabías que una simple taza de café podría ayudarte a vivir más tiempo? Lo sé, suena increíble. Ese elixir oscuro que muchos usamos para despertar en las mañanas o para dar un empujón a media tarde resulta ser mucho más que un simple chute de energía. Detrás de cada sorbo se esconde un aliado poderoso para nuestra salud, capaz de reducir riesgos de enfermedades y hasta proteger nuestro cerebro del paso del tiempo. Piénsalo. Cada vez que tomas un café, estás dándole a tu cuerpo una dosis de antioxidantes, minerales y compuestos que luchan contra la inflamación. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste agotado y una taza de café te devolvió la vida? No es solo la cafeína haciendo su magia, también estás ayudando a tu cuerpo a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o problemas del corazón. Pero espera, si eres de los que piensan que el café solo sirve para mantenerte despierto, déjame contarte algo aún más sorprendente. El café está relacionado con la reducción del riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Por qué? Porque la cafeína y otros compuestos del café protegen las neuronas, esas pequeñas células cerebrales que nos mantienen lúcidos y con buena memoria.
Así que, mientras disfrutas de tu café de la mañana, también podrías estar ayudando a que tu cerebro siga funcionando a toda máquina con el paso de los años. Ahora bien, no todo es sobre la cafeína. ¿Prefieres café descafeinado? Buenas noticias. El café sin cafeína también conserva muchos de sus beneficios. Es decir, puedes disfrutarlo sin preocupaciones si lo que te preocupa es estar despierto toda la noche. Los antioxidantes, los polifenoles y otros compuestos protectores siguen presentes, así que estás haciendo un favor a tu cuerpo, incluso si decides evitar la cafeína. Pero, ¿qué hay del lado oscuro del café? Porque, como todo en la vida, también tiene sus riesgos. Uno de los más mencionados es la acrilamida, un compuesto químico que se forma cuando los granos de café se tuestan. ¿Suena alarmante? Un poco. Pero la realidad es que los niveles de acrilamida en el café son tan bajos que no hay evidencia sólida de que puedan afectar tu salud de forma significativa. Es como si te preocuparas por una gota de lluvia cuando llevas un paraguas gigante. Eso sí, la forma en que preparas tu café importa. Por ejemplo, el café sin filtrar, como el turco o el de prensa francesa, puede aumentar el colesterol LDL, el malo. Pero no te preocupes, la mayoría de nosotros optamos por métodos filtrados, como las cafeteras de goteo, que eliminan esos compuestos indeseados. Y ojo con lo que le añades. Si cada taza viene cargada de azúcar, cremas pesadas o jarabes dulces, podrías estar convirtiendo una bebida saludable en un postre calórico. ¿Prefieres algo más saludable? Prueba con leche vegetal o un toque de canela para darle sabor sin sumar calorías extra. ¿Y qué pasa con aquellos que deberían tener cuidado con el café? Si sufres de ansiedad o insomnio, es mejor que moderes tu consumo o elijas café descafeinado. Lo mismo ocurre durante el embarazo y la lactancia, cuando se recomienda limitar la ingesta de cafeína para evitar cualquier riesgo para el bebé. ¿Tienes problemas de reflujo o gastritis? Quizás un café más suave sea una mejor opción para ti. Y sí, el café puede aumentar un poco la presión arterial de forma temporal, pero no es algo preocupante para la mayoría de las personas. De hecho, sus beneficios superan ampliamente cualquier posible riesgo. ¿Sabías que consumir entre 3 y 5 tazas al día está asociado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedades crónicas? Claro, todo con moderación. No se trata de beber café como si no hubiera un mañana, sino de disfrutarlo como parte de un estilo de vida equilibrado. Entonces, la próxima vez que tomes una taza de café, recuerda que no solo estás despertando tu mente, también estás cuidando tu cuerpo. Pero ahora, cuéntame, ¿eres más de café con cafeína o prefieres descafeinado? Y, lo más importante, ¿cuántas tazas de felicidad te tomas al día? ¿Sabías que los secretos más profundos del universo podrían estar escondidos en números que actúan como fortalezas en el núcleo de los átomos? Estos números, llamados mágicos, no tienen nada que ver con hechizos, pero sí con la estabilidad de la materia. Desde hace décadas, los físicos han identificado ciertos números, como el 2, 8, 20 y 50, que representan configuraciones únicas de protones o neutrones en un núcleo atómico. Al igual que completar un rompecabezas da una imagen perfecta, estos números llenan las capas nucleares y generan núcleos sorprendentemente estables, como si fueran zonas seguras en un océano de combinaciones inestables. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial se une a la física para descubrir números mágicos nuevos? Un reciente avance científico ha logrado lo impensable: predecir con alta precisión nuevos números mágicos utilizando redes neuronales completamente conectadas, una poderosa herramienta de inteligencia artificial. Piensa en estas redes neuronales como cerebros artificiales entrenados para encontrar patrones en un océano de datos, como buscar una aguja en un pajar. Gracias a esta tecnología, los investigadores han identificado candidatos fascinantes para números mágicos como 114, 120, 184 y 198, que podrían redefinir cómo entendemos la materia y sus límites.
Es como descubrir nuevas constelaciones en un cielo que creíamos haber mapeado por completo. Pero, ¿por qué son importantes estos números mágicos? Imagina que construyes una torre de bloques de juguete. Si los colocas de manera correcta, la torre será sólida y estable. Eso es lo que hacen los números mágicos en el núcleo atómico. Por ejemplo, el plomo 208, un núcleo conocido por su estabilidad, tiene 82 protones y 126 neutrones, ambos números mágicos. Ahora, con los nuevos números mágicos identificados, los científicos podrían explorar núcleos aún más grandes y pesados en una región teórica llamada Isla de Estabilidad, donde los elementos superpesados podrían durar mucho más tiempo antes de desintegrarse. Esto abriría puertas a materiales con propiedades únicas, como mayor resistencia a la radiación o usos innovadores en energía nuclear. Tradicionalmente, predecir estos números mágicos requería modelos matemáticos complejos, pero tenían limitaciones. Aquí es donde las redes neuronales brillan. Como detectives, estas redes recopilan pistas de datos experimentales y físicos, logrando una precisión sin precedentes. En este caso, los investigadores lograron predecir energías de enlace nuclear con una desviación mínima, algo así como lanzar una flecha y acertar en el centro del blanco una y otra vez. Además, superaron el problema de la caja negra de la inteligencia artificial al integrar principios físicos en el diseño del modelo, asegurándose de que las predicciones fueran más que simples números. Eran explicaciones fundamentadas. Los nuevos números mágicos también tienen implicaciones en la astrofísica. Por ejemplo, podrían ayudarnos a entender cómo se forman elementos pesados en explosiones estelares, como supernovas. Es como descubrir la receta secreta detrás de los ingredientes más exóticos del universo. Además, estos hallazgos podrían ser cruciales para crear nuevos elementos en laboratorios, llevando la tabla periódica a territorios nunca explorados. Así, la combinación de inteligencia artificial y física nuclear está marcando el comienzo de una revolución. Nos permite explorar regiones del universo subatómico que antes parecían inalcanzables, revelando secretos que podrían transformar no solo nuestra comprensión de la materia, sino también aplicaciones prácticas en tecnología, energía y materiales. ¿Quién diría que las respuestas a los misterios del cosmos podrían estar en números escondidos dentro del corazón de los átomos? Y ahora, con estos avances, surge una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos del universo podría desvelar la inteligencia artificial? ¿Sabías que una erupción volcánica en 1831 enfrió el planeta, provocó hambrunas y pintó los cielos de colores extraños, pero durante casi 200 años nadie supo de dónde había salido? Este misterio, digno de una novela, acaba de resolverse gracias a científicos que estudiaron núcleos de hielo en la Antártida y Groenlandia. El volcán responsable, llamado Zavaritsky, estaba oculto en las remotas islas Kuriles, entre Japón y Rusia, pero su impacto fue tan global que alteró el clima, las cosechas y las vidas de millones de personas. Imagina un verano donde los días son tan fríos como en pleno invierno. Eso fue lo que vivieron en 1831. Testigos como el compositor Felix Mendelssohn describieron nieve en las colinas y cielos oscuros, incluso en pleno verano. Esta erupción volcánica lanzó toneladas de azufre a la atmósfera, formando una capa que bloqueó la luz solar y enfrió el planeta en aproximadamente 1 grado Celsius. Aunque pueda sonar insignificante, ese cambio bastó para desatar desastres. En India, las lluvias monzónicas disminuyeron, causando una hambruna que afectó a millones, mientras que en Japón, el frío extremo agravó una crisis alimentaria conocida como la hambruna de Tempo. Pero ¿cómo encontraron el volcán que causó todo esto? La clave estuvo en los núcleos de hielo, que son como cápsulas del tiempo. Cada año, la nieve se acumula y comprime, atrapando pequeñas partículas de ceniza volcánica y rastros de azufre.
En las capas de 1831, los científicos encontraron picos de dióxido de azufre y diminutas partículas de ceniza, llamadas tefras, que analizaron químicamente hasta rastrear su origen. Fue un trabajo similar a encontrar la aguja en un pajar, pero el equipo del Dr. Will Hutchison logró conectar las tefras con el volcán Sabaritsky en Simushir, una isla volcánica deshabitada en el Pacífico. Este volcán, que ha pasado desapercibido durante siglos, protagonizó una erupción tan potente como la del Pinatubo en 1991, una de las más estudiadas de la historia reciente. Sabaritsky liberó 12 teragramos de azufre, suficiente para teñir los cielos del hemisferio norte con fenómenos extraños como el sol azul, donde el sol parecía de un color verdoso o azulado, y atardeceres púrpuras, como si el cielo estuviera pintado por un artista. Estos efectos visuales, aunque hermosos, eran un recordatorio de la devastación que ocurría en tierra. El hallazgo de Sabaritsky no solo resuelve un enigma histórico, sino que nos da una lección crucial. Incluso los volcanes más remotos pueden cambiar el mundo. Regiones como las Kuriles están llenas de volcanes poco estudiados que podrían causar eventos similares en el futuro. Con herramientas modernas, como el análisis de núcleos de hielo y la identificación de tefras, ahora podemos rastrear estas erupciones y entender mejor sus impactos globales. Así que, la próxima vez que contemples un cielo despejado, piensa en cómo algo tan lejano como un volcán olvidado puede alterar el clima, la agricultura e incluso los colores del cielo. ¿Qué otros secretos guardará el hielo que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado? ¿Sabías que las plantas, esos seres aparentemente inmóviles y silenciosos, han transformado la vida en la Tierra mucho más de lo que imaginamos? A menudo las ignoramos, como cuando miramos una imagen de un jaguar rodeado de vegetación. Es probable que tus ojos se hayan centrado en el jaguar, mientras el 80% de la escena, las plantas, pasó desapercibido y colonizaron tierra firme. Fue un paso arriesgado, equivalente a que tú decidieras explorar Marte sin un traje espacial, pero estas pioneras lograron adaptarse. Gracias a ellas, se creó un entorno que permitió la aparición de bosques, praderas y, finalmente, nuestra propia especie. Mucho más cerca en el tiempo, hace unos 12.000 años, los humanos dimos un gran salto en nuestra relación con las plantas. En el creciente fértil, dejamos de ser nómadas para convertirnos en agricultores. Imagina cómo cambió nuestra vida al aprender a cultivar trigo y cebada, pasando de recolectar lo que la naturaleza ofrecía a moldearla a nuestro favor. Esa revolución dio lugar a civilizaciones enteras y, con el tiempo, a avances como los plátanos sin semillas y las sandías dulces que disfrutamos hoy. Lo curioso es que, aunque suene moderno, hemos estado modificando genéticamente las plantas desde entonces, seleccionando las características que mejor nos sirven. Pero las plantas no solo han sido nuestra despensa. ¿Te has puesto alguna vez una camiseta de algodón o un pantalón de lino? Pues estás vistiendo regalos de las plantas. También han sido nuestra protección. La madera, el bambú y la paja han sido materiales básicos para construir hogares durante siglos. Incluso permitieron que navegáramos por los océanos, ya que las cuerdas de cáñamo eran indispensables para las embarcaciones. En el ámbito cultural, las plantas han sido protagonistas de rituales y símbolos. La mirra y el incienso, compuestos usados aún hoy para tratar problemas cardíacos. Sin embargo, como bien dijo Paracelso, la dosis hace el veneno, lo que significa que una pequeña cantidad puede curar, pero el exceso puede matar. Incluso el arte ha estado influenciado por las plantas. El pintor Vincent van Gogh, famoso por sus tonos amarillos, pudo haber plasmado esta obsesión debido a un efecto secundario de la intoxicación con digitalis, que altera la visión y tiñe todo de amarillo. Hoy, las plantas siguen siendo nuestras aliadas invisibles, produciendo oxígeno, regulando el clima y ofreciéndonos sustancias químicas con potencial terapéutico. Si las ignoramos,
Es como menospreciar a un héroe silencioso que siempre está ahí para salvarnos. ¿Te has preguntado si la próxima gran cura o tecnología podría estar escondida en una hoja que pisamos sin pensar? ¿Sabías que el árbol de Navidad, uno de los símbolos más icónicos de diciembre, tiene raíces tanto cristianas como paganas? Aunque hoy lo adornamos con luces, bolas y cintas, este símbolo ha evolucionado a lo largo de los siglos, cargado de significados que van mucho más allá de su apariencia festiva. La tradición de decorar un árbol tiene sus orígenes en la antigua cultura nórdica, donde se celebraba el Yule, una festividad en honor a los dioses de Asgard durante el solsticio de invierno. En esta celebración, los nórdicos adornaban un roble con manzanas, un gesto que combinaba el respeto por Thor, el protector de la humanidad, y la diosa Idun, quien otorgaba la inmortalidad con sus manzanas mágicas. Sin embargo, esta costumbre pagana fue transformada por Bonifacio, un monje cristiano del siglo VIII. Al llegar a Alemania y presenciar este rito, decidió talar el roble y reemplazarlo con un abeto, cuya forma triangular representaba la Santísima Trinidad. Las manzanas permanecieron, pero ahora simbolizaban el pecado original, mientras que las velas añadidas evocaban la luz de Cristo. Con el tiempo, las manzanas se convirtieron en bolas de colores y las velas en luces eléctricas, pero la esencia del árbol navideño se mantuvo. Ahora bien, ¿el árbol que adornas en casa es un pino o un abeto? Aunque suelen confundirse, tienen diferencias notables. Ambos son coníferas de la familia de las pináceas, compartiendo características como hojas en forma de aguja, piñas femeninas y madera resinosa, pero pertenecen a géneros distintos. El abeto, conocido científicamente como Abies alba, tiene un porte clásico cónico, con ramas dispuestas en niveles que terminan en una elegante punta. Sus hojas son cortas y aplanadas, distribuidas uniformemente a lo largo de las ramas, y sus piñas se disponen de forma erecta, como pequeñas velas verdes. Por otro lado, el pino, del género Pinus, presenta una mayor diversidad en formas y tamaños. Sus hojas son más largas y se agrupan en pequeños ramilletes llamados braquiblastos. A diferencia del abeto, las piñas del pino suelen colgar o estar en disposición horizontal. Un ejemplo interesante es el pino piñonero, Pinus pinea, cuya copa aparasolada y elevada le da un aspecto único, como si fuera un árbol diseñando su propia sombrilla. Mientras que el abeto mantiene una apariencia uniforme a lo largo de su vida, los pinos adoptan formas que dependen de su especie y crecimiento. Algunos son rectos y majestuosos, como el pino albar, Pinus silvestris, mientras que otros, como el pino de Alepo, Pinus halepensis, tienen troncos torcidos que parecen sacados de un cuadro surrealista. El abeto, originario de las montañas del centro de Europa, es el auténtico árbol de Navidad por excelencia. Se encuentra en regiones como los Alpes, los Balcanes y los Pirineos, aunque hoy en día es común verlo naturalizado en el norte de Europa. El pino, en cambio, abarca una mayor variedad de entornos y formas, desde los mediterráneos hasta los bosques boreales. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los árboles navideños que encontramos en las tiendas son sintéticos. Desde pequeños arbolitos de escritorio hasta gigantescas estructuras decorativas en plazas. Estos sustitutos ofrecen una alternativa práctica, aunque pierden el encanto del aroma natural y la textura de las ramas. Lo fascinante del árbol de Navidad moderno es cómo trasciende las barreras culturales y religiosas. Aunque para algunos conserva su esencia cristiana, para muchos es simplemente un símbolo de las celebraciones de diciembre. Incluso en países sin tradición cristiana, el árbol se ha integrado como un elemento decorativo que transmite alegría y espíritu festivo. Entonces, cuando coloques las luces y adornos en tu árbol este año, recuerda que estás participando en una tradición que combina siglos de historia, religiones y culturas. ¿Te has preguntado alguna vez qué historia podrían contar las ramas de tu árbol navideño si pudieran hablar?
¿Sabías que un árbol extinto hace más de 13.000 años ha vuelto a revelar secretos sobre el pasado climático de la Tierra? En los icónicos pozos de alquitrán de la Brea, famosos por sus fósiles de mamuts y tigres dientes de sable, los científicos han desenterrado un enebro que vivió durante el Pleistoceno y desapareció al mismo tiempo que estas criaturas gigantescas. Este árbol, el Juniperus scopulorum, no solo era un testigo silencioso de los cambios climáticos de la época, sino también un actor clave en los ecosistemas de California. Imagina un mundo donde Los Ángeles no era una metrópoli, sino un vasto bosque dominado por enebros. Estos pequeños árboles eran como los aire acondicionado naturales de la región, regulando la temperatura y proporcionando refugio y alimento a la fauna local. Durante las épocas húmedas, el Juniperus scopulorum prosperaba, mientras que en épocas más secas, su pariente, el Juniperus californica, tomaba el relevo gracias a su resistencia a la sequía. Era como si los bosques de California jugaran un juego de relevos, adaptándose al clima cambiante. Sin embargo, todo cambió al final del Pleistoceno. Grandes mamíferos como los mamuts y los tigres dientes de sable desaparecieron, y con ellos, este enebro único. ¿La razón? Un cóctel de megasequías, incendios forestales y la llegada de los primeros humanos a la región, quienes probablemente iniciaron fuegos que resultaron devastadores para estos árboles. A diferencia de otros arbustos que pueden regenerarse tras un incendio, los enebros son como libros antiguos. Una vez dañados, es casi imposible restaurarlos. Es como identificar una persona desaparecida comparando fotografías antiguas con retratos actuales. Tras años de trabajo, lograron confirmar que se trataba del Juniperus scopulorum, una especie que vivió en la región durante al menos 47.000 años antes de extinguirse. Este hallazgo no solo nos transporta al pasado, sino que también nos ofrece lecciones para el futuro. Actualmente, los enebros modernos, como el Juniperus californica, enfrentan desafíos similares a los que llevaron a la desaparición de su primo. Con temperaturas en aumento, lluvias cada vez más escasas y un alarmante incremento de incendios forestales, estamos viendo señales preocupantes de estrés en estas especies. Es como si la historia estuviera repitiéndose, pero esta vez tenemos el conocimiento para prevenir un desenlace similar. Los pozos de la Brea siguen siendo un tesoro científico, revelando no solo historias de animales extintos, sino también de plantas que fueron fundamentales para sus ecosistemas. Este enebro es un recordatorio de que no solo los grandes mamíferos son dignos de estudio. Las plantas fósiles tienen mucho que contar sobre cómo los ecosistemas se transforman frente a los cambios. Si un árbol que desapareció hace más de 13.000 años puede enseñarnos tanto, ¿qué otros secretos del pasado esperan ser descubiertos para ayudarnos a enfrentar nuestro incierto futuro? ¿Sabías que el primer correo electrónico de la historia fue enviado en 1971 y que ese pequeño acto revolucionó la comunicación para siempre? Lo más curioso es que, lejos de ser un mensaje profundo o significativo, el contenido de ese correo probablemente fue algo tan banal como Quertuyop, o una combinación aleatoria de letras. Aún así, este sencillo experimento de Ray Tomlinson marcó el inicio de una era completamente nueva. Ray Tomlinson, un ingeniero informático que trabajaba en ARPANET, el precursor del Internet moderno, tenía una misión: encontrar una forma de que las personas pudieran enviar mensajes entre computadoras conectadas a una red. Hasta ese momento, las computadoras solo podían comunicarse consigo mismas. Es decir, un usuario podía enviar un mensaje, pero solo si el destinatario estaba utilizando la misma máquina. Era un sistema limitado, y Tomlinson, un hombre con un espíritu visionario, decidió cambiar eso. Pero, ¿cómo logró este avance? Tomlinson no solo creó un sistema funcional para enviar mensajes entre computadoras, sino que introdujo un elemento que se ha vuelto indispensable en nuestras vidas digitales: el símbolo AI, más conocido como @.
Este carácter fue elegido estratégicamente porque no se usaba en los nombres propios ni en otros contextos informáticos de la época. Era perfecto para separar el nombre del usuario de la máquina o servidor donde se alojaba su cuenta. Así nació la estructura que seguimos utilizando hasta hoy: usuario@servidor. El primer correo electrónico fue enviado desde una computadora a otra que estaba justo al lado, conectadas por ARPANET. Para Tomlinson, el contenido del mensaje no era importante. Lo que importaba era demostrar que el sistema funcionaba, y funcionó a la perfección. Aunque en ese momento ni siquiera él mismo se daba cuenta del impacto que tendría su invención, ese primer correo marcó el inicio de una revolución en la comunicación humana. En los años 70, las computadoras eran máquinas enormes y costosas, reservadas para investigadores y universidades. Por ello, pocos entendieron la magnitud de lo que Tomlinson acababa de lograr. Incluso él mantuvo un perfil bajo sobre su trabajo. No hizo grandes anuncios ni celebraciones. Simplemente siguió adelante con sus proyectos. Sin embargo, su innovación sentó las bases de algo mucho más grande. Años después, el correo electrónico se convertiría en una herramienta fundamental, no solo para científicos y académicos, sino para millones de personas alrededor del mundo. El impacto del correo electrónico ha sido asombroso. En la actualidad, enviamos más de 300.000 millones de correos electrónicos al día, desde mensajes de negocios hasta invitaciones personales. Es difícil imaginar un mundo sin esta forma de comunicación instantánea y global. Lo que comenzó como un experimento en una red militar se ha convertido en una herramienta esencial en nuestra vida diaria. El símbolo arroba, que alguna vez fue solo un carácter olvidado en los teclados, ahora es un icono de la era digital. Aparece en cada dirección de correo electrónico, cada perfil de redes sociales y cada rincón de la comunicación en línea. Tomlinson, con su ingeniosa elección, no solo resolvió un problema técnico, sino que dio al mundo un símbolo que representa conexión, intercambio y progreso. Aunque Ray Tomlinson falleció en 2016, su legado sigue vivo cada vez que presionamos enviar en un correo electrónico. Su invento nos recuerda que incluso los cambios más pequeños pueden tener un impacto gigantesco en el futuro. Un simple experimento, sin pretensiones ni ambiciones grandiosas, terminó uniendo a las personas de maneras que nunca antes se habían imaginado. Ahora, la próxima vez que envíes un correo, detente un momento y piensa, ¿qué sería de nuestra vida sin ese pequeño símbolo I que lo hizo todo posible? ¿Y quién será el próximo Ray Tomlinson que cambie el mundo con una idea aparentemente simple, pero profundamente transformadora? ¿Sabías que los agujeros negros, esas enigmáticas criaturas del universo conocidas por devorar todo lo que se acerca demasiado, también emiten rayos X que podemos detectar desde la Tierra? Aunque parecen devoradores silenciosos y oscuros, los agujeros negros no son tan discretos como podrías pensar. De hecho, cuando el material cae hacia su interior, genera un espectáculo energético tan intenso que emite radiación en forma de rayos X, y eso nos permite ver su presencia. Imagina por un momento un sumidero cósmico. Todo lo que se acerca demasiado comienza a girar en espiral hacia el centro, como cuando el agua se arremolina antes de desaparecer por el desagüe. En este caso, el agua está hecha de gas, polvo estelar y a veces hasta estrellas enteras. Pero aquí está lo fascinante. Mientras este material cae, no lo hace en silencio. Se genera una fricción enorme entre las partículas que calienta todo a temperaturas extremas, llegando a millones de grados. Este calor genera rayos X, una forma de radiación tan potente que puede atravesar el espacio y ser detectada por telescopios especializados desde nuestro planeta. Para entenderlo mejor, imagina un coche de carreras.
Cuando un vehículo acelera a velocidades extremas, los frenos, los neumáticos y hasta el aire a su alrededor se calientan debido a la fricción. Ahora, lleva ese concepto al extremo. En lugar de un coche, tienes un enorme disco de material girando a velocidades cercanas a la de la luz alrededor de un agujero negro. La fricción entre las partículas en ese disco, conocido como disco de acreción, genera un calor tan inmenso que las ondas de energía se transforman en rayos X. Es como si el universo encendiera una fogata cósmica, pero a una escala que desafía la imaginación. Un buen ejemplo de esto es el agujero negro Cygnus X1, uno de los primeros en ser identificados como una fuente de rayos X. Este agujero negro, ubicado en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, está alimentándose de una estrella cercana. Mientras el material de la estrella cae hacia el agujero negro, se calienta tanto que genera un flujo constante de rayos X, que los astrónomos han podido observar desde la Tierra. Y no necesitas preocuparte por estos rayos X. No representan un peligro para nosotros. Los telescopios que los detectan están diseñados para captar estas emisiones de manera segura, utilizando satélites en órbita terrestre. Sin ellos, sería imposible estudiar los agujeros negros, ya que los rayos X no pueden atravesar la atmósfera terrestre. Es gracias a estas observaciones que hemos podido confirmar la existencia de estos objetos cósmicos y aprender más sobre su comportamiento. Pero, ¿qué tan intensos son estos rayos X? Para ponerlo en perspectiva, un agujero negro promedio emite más energía en un solo segundo que la que nuestro Sol generará en toda su vida. Es como comparar una pequeña bombilla con una explosión nuclear constante. Esta energía extrema no solo nos ayuda a localizar agujeros negros, sino que también nos permite estudiar las condiciones más extremas del universo. Entonces, aunque los agujeros negros no son visibles directamente, ni siquiera la luz puede escapar de ellos, su huella energética los delata. Es como si estuvieran gritando al universo mientras devoran todo a su alcance. Es esta radiación la que los convierte en uno de los fenómenos más estudiados por la astrofísica moderna. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, piensa en los agujeros negros y sus emisiones invisibles pero poderosas. ¿Quién diría que algo tan oscuro podría brillar tan intensamente en el espectro de los rayos X? ¿Y qué otros secretos podrían estar escondiendo estas fascinantes singularidades cósmicas? ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones y su sangre es azul? Aunque parezca sacado de una historia de ciencia ficción, estas fascinantes criaturas marinas tienen un sistema circulatorio único que los hace verdaderos extraterrestres del océano. Pero, ¿por qué 3 corazones? ¿Y por qué su sangre no es roja como la nuestra? Comencemos por los corazones. Mientras que nosotros, los humanos, dependemos de un único corazón que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, los pulpos necesitan un sistema más especializado para sobrevivir en su entorno submarino. 2 de sus corazones están dedicados exclusivamente a bombear sangre hacia las branquias, donde se oxigena. El tercer corazón, conocido como corazón sistémico, distribuye esta sangre oxigenada al resto del cuerpo. Sin embargo, aquí viene un dato curioso. Cuando el pulpo nada, el corazón sistémico deja de latir temporalmente. Esto significa que los pulpos prefieren arrastrarse por el fondo del mar, ya que nadar les resulta más extenuante y limita el flujo de oxígeno. ¿Y qué hay de su sangre azul? A diferencia de los mamíferos, cuya sangre es roja debido al hierro presente en la hemoglobina, los pulpos tienen hemocianina, una molécula que contiene cobre en lugar de hierro. Este cambio químico les da a los pulpos una ventaja en las frías y bajas condiciones de oxígeno del océano. El cobre de la hemocianina es más eficiente para transportar oxígeno en estas condiciones, asegurando que el pulpo pueda sobrevivir en ambientes donde otros animales podrían tener dificultades. Nuestra sangre es como un camión de bomberos. El hierro en la hemoglobina es como una manguera diseñada para transportar agua u oxígeno en una ciudad con carreteras normales.
pero la hemocianina del pulpo es como un vehículo todoterreno con una manguera especial capaz de entregar oxígeno incluso en terrenos accidentados y extremos, como las frías profundidades marinas. Este sistema único es una de las razones por las que los pulpos son tan adaptables. Pueden sobrevivir en ambientes desde arrecifes cálidos hasta profundidades oscuras y heladas. Su sangre azul y sus 3 corazones trabajan juntos como un equipo bien coordinado, asegurando que puedan cazar, esconderse y explorar su mundo con eficacia. Sin embargo, tener 3 corazones también tiene sus desventajas. Los pulpos suelen tener una vida relativamente corta, de entre 1 y 5 años, dependiendo de la especie. Algunos científicos creen que este sistema circulatorio tan especializado puede ser una de las razones por las que sus cuerpos no están diseñados para durar mucho tiempo. Además, el hecho de que su corazón sistémico se detenga mientras nadan hace que se cansen rápidamente, limitando su movilidad. Pero no todo en el mundo de los pulpos es tan técnico. Su sangre azul también ha sido fuente de fascinación cultural. Desde mitos sobre sangre real hasta comparaciones con criaturas alienígenas, el hecho de que un animal tenga sangre de color diferente a la nuestra siempre ha despertado nuestra imaginación. Incluso en la ciencia moderna, los investigadores estudian la hemocianina de los pulpos para entender mejor cómo podrían usarse compuestos basados en cobre en medicina o tecnología. Así que la próxima vez que veas un pulpo, recuerda que estás observando una obra maestra de la evolución. Sus 3 corazones trabajan incansablemente para mantenerlo vivo, mientras su sangre azul lo conecta con un mundo marino que aún guarda muchos secretos. ¿Quién sabe qué más podrían enseñarnos estas misteriosas criaturas sobre la vida en la Tierra y tal vez en otros planetas? ¿Podría ser que los pulpos nos estén mostrando cómo sería un diseño biológico perfecto para sobrevivir en ambientes extremos? ¿Sabías que la Luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año? Aunque este movimiento es increíblemente lento, con el tiempo tendrá efectos significativos en nuestro planeta. Este fenómeno, casi imperceptible a simple vista, es el resultado de un fascinante intercambio de energía entre la Tierra y su fiel satélite natural. Todo comienza con las mareas. Las mareas terrestres, esas subidas y bajadas del nivel del mar que observamos diariamente, no solo afectan a los océanos, sino también a la relación entre la Tierra y la Luna. La gravedad de la Luna tira del agua de nuestros océanos, creando lo que conocemos como mareas altas. Sin embargo, debido a la rotación de la Tierra, las mareas no están perfectamente alineadas con la posición de la Luna, siempre están un poco adelantadas. Esta diferencia genera un tirón gravitacional entre la Tierra y la Luna que actúa como una especie de cuerda cósmica. Aquí viene lo interesante. Ese tirón no es estático. La energía que la Tierra invierte en mover las mareas es transferida parcialmente a la Luna, dándole un pequeño impulso hacia afuera. Este empujón extra hace que la órbita lunar se amplíe lentamente, alejándola de nosotros poco a poco. Piensa en esto como si estuvieras empujando a alguien en un columpio. Con cada empuje, el columpio llega un poco más alto. En este caso, la Luna es el columpio, y la energía transferida por las mareas es el impulso que la aleja. Aunque 3.8 centímetros por año no parezca mucho, en términos astronómicos es significativo. Si este ritmo se mantuviera constante, en unos 500 millones de años, la Luna estaría lo suficientemente lejos como para cambiar drásticamente nuestra percepción del cielo nocturno. Pero más allá de lo visual, el alejamiento de la Luna tiene implicaciones importantes para nuestro planeta. Para entenderlo mejor, pensemos en el papel de la Luna en nuestra vida diaria. Actualmente, su gravedad estabiliza la inclinación del eje terrestre, lo que mantiene un clima relativamente estable y estaciones predecibles. Sin la Luna, o con una Luna significativamente más distante, esa estabilidad podría tambalearse.
La Tierra podría experimentar cambios extremos en su inclinación, resultando en climas impredecibles y estaciones caóticas, como si nuestro planeta se convirtiera en una especie de trompo inestable. Un ejemplo comparativo sería imaginar que estás girando una pelota con un contrapeso que la mantiene estable. Si poco a poco reduces el peso, la pelota comienza a tambalearse. En nuestro caso, la Luna es ese contrapeso, y su alejamiento podría alterar el equilibrio de la Tierra. Además, las mareas también se debilitarían con el tiempo, ya que la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra disminuiría. Esto afectaría no solo a los océanos, sino también a los ecosistemas que dependen de las mareas para sobrevivir, como manglares y arrecifes. Incluso los ritmos de vida de muchas especies podrían cambiar, ya que muchos animales utilizan las mareas como referencia para reproducirse, alimentarse o migrar. Sin embargo, antes de que empieces a preocuparte, es importante recordar que este proceso es extremadamente lento. A la velocidad actual, se necesitarían miles de millones de años para que la Luna se aleje lo suficiente como para causar problemas significativos. Para entonces, la humanidad probablemente habrá encontrado formas de adaptarse o incluso de explorar otros lugares del cosmos. El hecho de que la Luna se aleje también nos invita a reflexionar sobre el dinamismo del universo. Nada es completamente estático, ni siquiera la relación entre la Tierra y su satélite más cercano. Cada centímetro que la Luna se aleja nos recuerda que estamos en un cosmos en constante movimiento, donde incluso los sistemas más familiares están sujetos a cambios. Así que la próxima vez que veas la luna llena iluminando el cielo nocturno, piensa en este lento pero constante proceso de separación. ¿Qué otros secretos nos revelará este fiel compañero celestial en su largo y pausado viaje hacia lo desconocido? ¿Podría algún día la humanidad encontrar la manera de acercarla de nuevo? ¿O será este un adiós inevitable? ¿Sabías que existen más combinaciones posibles en un cubo de Rubik que átomos en el universo observable? Aunque suene increíble, ese pequeño rompecabezas de colores que cabe en la palma de tu mano esconde una complejidad tan descomunal que supera la cantidad de partículas fundamentales que conforman todo lo que conocemos. ¿Cómo es esto posible? Primero, hablemos de números. Un cubo de Rubik estándar, con sus 6 caras y 9 cuadrículas de colores en cada una, tiene exactamente 43.252.374.489.856.000 combinaciones posibles. Sí, has leído bien, más de 43 trillones de configuraciones. Ahora, compara esto con el número estimado de átomos en el universo observable, que se calcula en aproximadamente 1080. Aunque esta cifra parece ridículamente grande, y lo es, las combinaciones del cubo de Rubik no se quedan atrás. Incluso si los átomos superan en cantidad, las combinaciones del cubo son tan vastas que desafían nuestra imaginación. Para visualizar esto, imagina que intentas resolver todas las configuraciones posibles del cubo de Rubik. Si fueras capaz de cambiar una configuración cada segundo, te tomaría más de 1.4 trillones de años recorrer todas las posibilidades. Eso es más de 100 veces la edad actual del universo. Ahora, pensemos en los átomos. Si cada configuración del cubo representara un átomo, aún necesitarías cientos de universos para llegar al número total de átomos existentes. Pero ¿cómo puede algo tan pequeño contener tanta complejidad? Todo se reduce a las matemáticas y a las reglas que rigen el cubo. Cada giro, cada movimiento, cambia completamente la disposición de los colores, creando una nueva configuración. Sin embargo, lo que hace al cubo de Rubik aún más fascinante es que, sin importar en qué posición se encuentre, puedes resolverlo en 20 movimientos o menos. Este es el llamado número de Dios, el mínimo absoluto de pasos necesarios para llevar cualquier configuración al estado resuelto. Es como si un rompecabezas con trillones de posibilidades ocultara un atajo universal para alcanzar la solución. Para entender mejor esta magnitud, pensemos en ejemplos cotidianos.
Imagina una biblioteca con 43 trillones de libros, cada uno diferente. Si cada página representara una configuración del cubo, necesitarías leer durante miles de vidas para explorar todos los libros. O considera un planeta donde cada grano de arena simboliza una posición del cubo. Aún así, no habría suficientes granos en todas las playas de la Tierra para representar las combinaciones posibles. Ahora comparemos esto con los átomos. Todo lo que ves, desde tu taza de café hasta las estrellas en el cielo, está compuesto por átomos. Aunque parecen infinitos, están limitados por el tamaño del universo y las leyes físicas. Esto nos muestra que algo tan simple como un cubo de Rubik puede tener una complejidad comparable a las estructuras fundamentales del cosmos. El cubo de Rubik también nos enseña una lección sobre orden y caos. A primera vista, sus combinaciones parecen aleatorias e imposibles de organizar. Sin embargo, con paciencia, estrategia y movimientos precisos, es posible llevarlo de un estado completamente desordenado a su solución perfecta. Es un recordatorio de que incluso en medio del caos, siempre hay un camino hacia el orden, algo que no solo aplica al cubo, sino también a muchos aspectos de la vida. Además, este pequeño rompecabezas ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo desde su invención en 1974. Desde campeonatos internacionales, donde los competidores resuelven el cubo en menos de 4 segundos, hasta investigaciones matemáticas avanzadas, el cubo de Rubik es mucho más que un simple juguete. Es una ventana al poder de la lógica y la creatividad humanas. Así que, la próxima vez que sostengas un cubo de Rubik en tus manos, piensa en la vastedad de las posibilidades que contiene, comparables a las del universo mismo. ¿Qué otros misterios de lo pequeño podrían desafiar nuestra comprensión de lo infinito? ¿Y qué nos dice esto sobre nuestra capacidad para resolver problemas, sin importar cuán grandes o complicados parezcan? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.